Buenas, ¿cómo andan? Bueno, les armo este videíto como un instructivo o algo así, algún tipo de guía para que puedan llevar a cabo el TP de gases, ¿sí? En primer lugar, nada, acá tenemos la guía. En esta parte es simplemente una introducción, ¿sí? Acá nos están sugiriendo, bueno, qué es lo que deberían leer. La realidad es que con el video teórico del curso es más que suficiente. Y los objetivos, que básicamente cuando uno hace una experiencia de laboratorio, los objetivos es lo que uno tiene que hacer, básicamente. Y las respuestas o la resolución de estos objetivos tiene que estar en los resultados. Y en cuanto a la discusión y la conclusión, tiene que abarcar, bueno, en primer lugar, interpretación de esos resultados que obtuvimos, y en la conclusión, las conclusiones que se sacan, ¿no? Recuerden que en resultados va simplemente las tablas de datos que ustedes saquen de esta experiencia, nada más que eso, ¿sí? Después en discusión, ahí sí es la interpretación de los resultados, y en conclusiones, bueno, va a ser la conclusión que ustedes puedan sacar de esto. El trabajo, bueno, leamos primero los objetivos, ¿no? Identificar las variables experimentales en cada laboratorio remoto. Determinar la relación que existe entre las variables trabajadas en cada laboratorio remoto. De lo que se trata este TP es de tomar la ley de Boyle, ¿sí? Y tomar la ley de Gay-Lussac y hacer una experiencia que demuestre que esas leyes efectivamente se cumplen, ¿sí? En la realidad, básicamente. Entonces, vamos a tener dos laboratorios remotos, uno de Boyle y uno de Gay-Lussac. Vamos a empezar por el de Boyle, ¿sí? Bueno, fíjense además que acá tienen, en la hoja de ruta en realidad les dan un documento que se llama Cómo armar un informe y ahí les van a dejar bien claro, bueno, qué tiene que tener el informe, ¿sí? Seguramente tenga que tener, porque digo seguramente porque no lo vi, pero ahí tienen el documento que les dice qué es lo que tiene que tener, pero muy probablemente tenga que tener la introducción, los objetivos, los resultados, la discusión y las conclusiones. Tal vez tenga materiales y métodos, no tiene mucho sentido porque son los laboratorios remotos los materiales y métodos, pero por lo general suele tener materiales y métodos también, ¿sí? Bien. Ah, bueno, sí, miren, tiene sección de materiales, ¿sí? Acá lo que pueden, como les sugieren acá, pueden agregar un esquema del dispositivo o de los dispositivos, es decir, una captura de pantalla de lo que ahora vamos a ver, que son los laboratorios remotos, y una mini explicación de eso, ¿sí? Pero en cuanto a la estructura, ¿sí? En cuanto a la estructura, la tienen toda aclaradísima acá y en el documento que les dije que tienen en la hoja de ruta, ¿sí? Acá también les dicen textual cómo tienen que presentar los resultados, ¿sí? Textual, textual. Y bueno, les hacen también un pequeño resumen de qué debería ir en discusión y qué debería ir en conclusiones. Si ustedes siguen eso al pie de la letra, no van a tener ningún problema, ¿sí? Yo lo que les quiero mostrar, que me parece que tal vez sea lo más complejo, es cómo usar el laboratorio remoto y cómo interpretar los datos, ¿sí? Bueno, acá estamos en el acceso a los laboratorios remotos. Fíjense que en la misma guía de ruta o creo que acá dentro del trabajo práctico les dan un link, o sea, les ponen una palabrita en azul, la tocan y entran, ¿sí? Es tan sencillo como eso. Vamos a arrancar con la ley de Boyle, pero primero, que me parece lo más importante, recordemos ¿de qué nos habla la ley de Boyle, no? La ley de Boyle nos habla de la relación entre la presión y el volumen cuando todo el resto de las variables de la ley de gases ideales queda constante. Si nosotros sabemos que P por B igual a N por R por T es la ley de los gases. Ahora, lo que nos dice la ley de Boyle es, ¿qué es lo que va a pasar con presión y volumen cuando nRT es constante? ¿Sí? Es decir, cuando el número de moles no cambia, cuando R, que es la constante de los gases, obviamente tampoco cambia, y principalmente cuando la temperatura no cambia, ¿no? Porque
los moles y R nosotros ya sabemos que son siempre constantes. La temperatura puede variar. Bueno, la ley de Boyle está armada en función de una situación hipotética en la cual la temperatura es constante, ¿sí? ¿Qué pasa cuando P por B es constante? Bueno, cuando P por B es constante, lo que podemos decir es que presión inicial por volumen inicial, en vez de inicial puede aparecer el número 1, también P1 por B1 es lo mismo, tiene que ser igual sí o sí a presión final por volumen final, ¿sí? Eso es lo que nos dice la ley de Boyle. A temperatura constante se cumple esta igualdad. Esto es una ley, esto ya lo sabemos. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esta experiencia? Bueno, estamos haciendo esta experiencia justamente para ver cuál es la relación entre la presión y el volumen, ¿sí? Lo que va a pasar, básicamente, es que cuando la presión o cuando el volumen aumente, porque ahora van a ver que lo que nosotros vamos a variar es el volumen de la jeringa que utilizamos, cuando el volumen aumente, la presión va a disminuir, ¿sí? Simplemente eso es lo que vamos a ver, que es exactamente, uy, perdón, es exactamente lo que nos dice esta igualdad de acá. Lo que me está diciendo es, la presión por el volumen inicial siempre tiene que ser igual a la presión final por el volumen final. Vamos a verlo experimentalmente accediendo a el laboratorio. Bueno, esto lo que nos muestra es simplemente un esquema de lo que, con lo que vamos a estar trabajando, ¿no? Vamos a tener una jeringa con gas. Nosotros vamos a ejercer una fuerza. Hablando mal y pronto, vamos a empujar el émbolo de la jeringa, ¿sí? Y al ejercer esa fuerza, lo que vamos a hacer es variar la presión, ¿sí? Al ejercer esa fuerza, el volumen en el cual se encuentra el gas va a cambiar y por lo tanto la presión va a cambiar también, ¿sí? Bueno, me dice configuración, elegir el contenedor. Puedo elegir cualquiera de las dos, jeringa de 20 mililitros o de 60 mililitros. Lo importante es que recuerden cuál es el volumen, ¿sí? Recuerden cuál es el volumen que eligieron. ¿Por qué? Porque ese es mi volumen inicial, ¿sí? Mi volumen inicial es el volumen del cual yo parto. Entonces yo voy a elegir, bueno, la de 20. Elegí la de 20. Y esto es un medidor de la presión. Esta es mi jeringa de 20 y este es el medidor de la presión. Fíjense que la jeringa inicialmente está en su volumen máximo, está en 20 mililitros, ¿sí? Entonces el gas que está contenido ahí, ¿qué volumen está ocupando? ¿Qué volumen inicial está ocupando? 20 mililitros. En esta condición, ¿sí? Temperatura constante, acuérdense, así que ni me interesa cuál es la temperatura. Les decía entonces, en esta condición, ¿sí? De volumen inicial 20 mililitros, la presión que ejerce o la presión que está sintiendo el gas es de 86,08 kilopascales. Lo sé porque esto es un sensor de presión que mide justamente en tiempo real la presión a la cual está el gas dentro de la jeringa, ¿sí? Entonces, presión inicial 86,08 kilopascales, volumen inicial 20 mililitros. Y fíjense lo que dice acá, decrementar en 2 mililitros. ¿Qué significa esto? Significa de 20 mililitros pasar a 18, porque decrementar es disminuir, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo es bajar en 2 mililitros. Bueno, ¿qué esperamos que ocurra? Si presión inicial por volumen inicial, es decir, esto por esto, tiene que ser constante, es decir, tiene que ser igual a presión final por volumen final. Si yo disminuyo el volumen, ¿sí? Si yo disminuyo el volumen, esperen que escriba así. Si yo disminuyo el volumen, ¿qué es lo que va a pasar con la presión? Y bueno, miren, esta igualdad se tiene que mantener. Por lo tanto, si disminuye el volumen final, la presión va a tener que aumentar. Eso es lo que me dice la ley de Boyle. Me dice, como la presión por el volumen a temperatura constante tiene que ser constante, si yo disminuyo el volumen en el cual se encuentra el gas, la presión que siente ese gas o que ejerce ese gas tiene sí o sí que aumentar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros acá? Bueno, tenemos que bajar el volumen justamente para ver si efectivamente la presión aumenta o no. Imagino que después de
tantos años, no vamos a comprobar ahora que Boyle no tenía razón, ¿no? Bajamos el volumen. ¿Qué pasa? Aumenta la presión. Aumenta la presión, ¿sí? ¿Qué pasó? Ahora estoy en 18, porque de 20 mililitros decrementé en 2. Ahora estoy en 18 mililitros. ¿Qué presión hay a los 18 mililitros? 95,53 kilopascales. ¿Está? Estos datos ustedes los tienen que anotar porque van a ser los datos con los cuales ustedes armen su tabla, ¿sí? Entonces, tienen los datos de presión inicial, volumen inicial, los 20 mililitros, que era el volumen inicial, y esa presión inicial que había por ahí, que bueno, ya no me la acuerdo. Ahora estamos en volumen 18 mililitros. ¿En qué presión estamos? 95,43. Perdón, 95,53. ¿Bajamos 2 mililitros más? Bueno, bajemos 2 más. Fíjense cómo baja el émbolo, ¿sí? Ya no estoy en 18, ahora estoy en 16. ¿Cuál es la presión? Mayor, 107,54 kilopascales, ¿sí? Acá tienen otro punto que les va a servir como dato en su tabla. A volumen 16 mililitros, 107,54 kilopascales. Bajamos 2 mililitros más, a ver qué pasa. Estamos en 14 ahora, estamos en 14 mililitros. Sigue bajando el volumen, por lo tanto sigue aumentando la presión, por supuesto. 123,30 kilopascales. Y esto lo tienen que repetir, estimo que hasta que lleguen al mínimo, ¿sí? O sea, hasta que ya no les permita seguir bajando el volumen, ¿sí? Estimo, esos detalles se fijan en la guía de trabajo práctico, ¿sí? Pero yo seguiría bajando el volumen y seguiría anotando valores de volumen y valores de la presión ejercida. Así funciona el laboratorio de Boyle, de la ley de Boyle. Y pasemos a esto, miren. Para la sección de resultados. En esta sección sería recomendable que analicen una primera tabla con los valores obtenidos de volumen y presión con sus unidades, ¿sí? Acá, en esta tabla, ¿qué va? Va a ir 20 mililitros y la presión inicial que había ahí. Después 18 mililitros, la presión que les aparece en el sensor. 16 mililitros, la presión que les aparece. Eso es lo que tienen que poner en esta tabla, ¿sí? Eh, Después dice realizar el gráfico de presión versus volumen. Esto es un gráfico de Excel, o sea, esta tabla la hacen en Excel y hacen un gráfico, que nada, es súper sencillo hacer un gráfico en Excel. Inclusive creo que en la hoja de ruta tienen un tutorial también para hacer el gráfico de Excel, ¿sí? Y después les dice, luego realicen una segunda tabla con los valores de la recíproca del volumen y de la presión. Es decir, en vez de, en este, ¿no? En vez de poner 20 mililitros, van a poner 1/20. Hacen esa división, se fijan cuánto da y ponen ese valor acá. Y en vez de la presión inicial, ponen 1 dividido la presión inicial, ¿sí? En el siguiente renglón, en vez de 18 mililitros, que es lo que teníamos acá, vamos a poner 1/18. 1 sobre la presión ejercida en los 18 mililitros. O sea, a todos estos valores de acá, ay, tengo miedo de que no se me esté viendo el cursor, a ver, sí, se ve. A todos estos valores de acá, ¿sí? Les hacen la recíproca, o sea, los calculan haciendo 1 dividido cada uno de esos valores, ¿sí? Luego realicen un gráfico de presión en función de 1 sobre volumen. Ah, perdón, me confundí en una cosa. La recíproca es solo para el volumen, no para la presión, ¿sí? Perdón. Es 1 sobre volumen y la presión la copian tal cual como la tenían en esta tabla. Perdón, perdón. Hacen el gráfico entonces presión en función de 1 sobre volumen, ¿sí? Si me dice presión en función de 1 sobre volumen, la presión tiene que ir en el eje Y, ¿sí? Y 1 sobre volumen tiene que ir en el eje X. Eh, a ver, ¿qué más? Bueno, eso es todo con la ley de Boyle. ¿Y qué conclusión van a sacar? Bueno, que Boyle tiene razón, es la conclusión, ¿sí? Y si dudan de conceptualmente cómo expresarlo, básicamente tienen que decir la relación entre la presión y el volumen es inversamente proporcional y explicar básicamente lo que les expliqué yo en la clase teórica y si quieren un refuerzo escrito de la ley de Boyle o buscan en internet el enunciado de la ley o lo buscan en el libro que utilizan en la cátedra como para que quede con palabras un poco más lindas si quieren.
Pero básicamente lo que están haciendo acá es comprobar que la ley de Boyle es cierta, que ya lo acabamos de ver, ¿no? A medida que nosotros bajamos el volumen, la presión aumenta, porque P por B, según la ley de Boyle, a temperatura constante, tiene que ser igual a una constante, ¿sí? Vamos ahora con el laboratorio remoto Gay-Lussac. Bueno, ¿qué dice entonces la ley de Gay-Lussac? La ley de Gay-Lussac lo que dice es, o lo que describe, es la relación entre la presión y la temperatura del gas a volumen constante. ¿Sí? Así como la ley de Boyle nos hablaba de la relación entre presión y volumen a temperatura constante, la ley de Gay-Lussac nos habla de la relación entre presión y temperatura del gas a volumen constante. ¿Y qué él nos decía? Bueno, nos decía que presión inicial o presión 1, como quieran, dividido temperatura inicial, tiene que ser sí o sí igual a presión final dividido temperatura final. Eso es lo que nos dice la ley de Gay-Lussac. Esperen que lo escribo acá, así nadie se me pierde. Ley de Gay-Lussac. ¿Sí? Eso es lo que dice. ¿Estamos? ¿De dónde sale esto? Nuevamente sale de P por B igual a nRT, solo que ahora, en vez de mantener constante la temperatura, lo que mantenemos constante es el volumen y obviamente N, que es el número de moles, y R, que es la constante de los gases, ¿sí? Y de ahí desembocamos entonces en esta ecuación. ¿Está? Bien. ¿Qué es lo que nos dice? Esperen que lo voy a... Bueno. Quería editarlo y no me está dejando, así que lo voy a borrar. Así le dejo un poquito de espacio. Nos decía entonces que presión inicial dividido temperatura inicial tiene que ser igual a presión final, temperatura final. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo entonces esto? Lo que nos expresa es que para que esta igualdad se cumpla, si aumento la presión, ¿sí? Sí o sí tiene que aumentar también la temperatura, porque presión y temperatura son directamente proporcionales. De la misma manera, si yo disminuyese la presión, la temperatura va a disminuir también, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta igualdad se tiene que cumplir sí o sí. Va, me reformulo. No es que se tiene que cumplir sí o sí. La realidad demuestra que se cumple, ¿sí? La realidad demuestra que a volumen constante, cantidad de gas constante y obviamente R constante, si yo aumento la presión, la temperatura aumenta también, ¿sí? Si yo aumento la temperatura, la presión aumenta también. De nuevo, no es algo que se tenga que cumplir porque a Gay-Lussac se le ocurrió, sino porque es lo que pasa. Entonces, ¿de qué nos sirve el laboratorio remoto? Bueno, para comprobar justamente eso, ¿no? Para comprobar si ocurre o no. Obvio que Gay-Lussac tiene razón y va a ocurrir, pero nosotros lo vamos a chequear con datos, ¿sí? Con datos que nos va a devolver este software. Bien. Elige el entorno general, 0,014 moles de etanol. Bueno, sí, cantidad de gas constante, está bien. No, no me interesa tanto esa parte. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos un agitador, ¿sí? Que está puesto sobre una placa térmica, ¿sí? La placa térmica lo que va a hacer es aumentar la temperatura, básicamente, ¿sí? Va a aumentar la temperatura de la jeringa. Fíjense, esto no lo podemos controlar nosotros, ¿sí? La temperatura va aumentando sola. Y ustedes tienen que ver qué es lo que le pasa a la presión. A 25,5 grados, 88, a 25,8, 88,15. A 26, 88,21. A 26,4, 88,28 de presión. A 26,6 no llegó a variar. A 26,7, 88,47. A 26,9, a 27,2, 88,60. ¿Se entiende?
A medida que aumenta la temperatura, que el aumento de la temperatura, como les digo, lo está haciendo este busito acá que gira y mezcla, ¿sí? Y además probablemente esta placa sea también térmica. Eh, y el efecto que tiene es el aumento de la presión. ¿Por qué? Porque presión sobre temperatura se tiene que mantener constante cuando el volumen de mi jeringa es constante, ¿sí? Todos estos datos que acabamos de leer y más todavía si quieren, son los que ustedes tienen que ir anotando para poner en los resultados que están por acá, ¿sí? Miren, más fácil todavía, una sola tablita tienen que armar. Temperatura y presión, ¿sí? Para cada temperatura, la presión que vieron en el sensor, nada más que eso. Eh, mm, Realicen también el gráfico correspondiente, ¿sí? Eh, y con esto ya es suficiente para que puedan armar los resultados, ¿sí? En cuanto a la discusión, como les digo, se tienen que basar, o sea, tienen que conocer la ley de Gay-Lussac y tienen que conocer la ley de Boyle, sí o sí. Y lo bueno que tienen acá es que les dan estas preguntas de guía que ustedes las van a responder, obviamente no una por una, sino que las van a responder en un párrafo integrado eh, y que les va a ayudar a sacar, a discutir todo lo que sea necesario para llegar a las conclusiones que correspondan, ¿sí? Bueno, siento que me enfoqué más en qué significa los resultados del laboratorio remoto y demás. No sé si específicamente esto es lo que más les estaba costando, pero a mí me parece lo más importante porque lo otro es simplemente armado de un informe, nada más que eso. Pero cualquier otra duda que tengan, además de esto que les acabo de contar, me pueden escribir y lo charlamos. Beso.